La tarde comenzaba a apagarse, y el cielo teñido de un azul profundo filtraba la última luz del día por los ventanales del salón. En la mesa baja, libros de texto, apuntes subrayados con rotuladores de colores y una taza de café a medio beber eran testigos silenciosos de las horas pasadas. Julián se frotó la nuca, cansado, mientras intentaba enfocarse en las fórmulas que parecían más borrosas a cada minuto. Enfrente, sentado con una soltura que rozaba lo insolente, estaba Sergio. Su camiseta gris, algo más ajustada de lo que requería la ocasión, dejaba entrever la forma de sus hombros y la manera sutil en que los músculos de sus brazos se marcaban cuando hojeaba un libro. Tenía esa energía tranquila de alguien que no necesita esforzarse por llamar la atención, porque el entorno simplemente gravita hacia él. Julián había aceptado la invitación para estudiar juntos sin pensarlo demasiado. Se conocían desde hacía un par de años, compañeros de carrera, nada más. Nunca amigos íntimos, pero sí lo suficiente para que la propuesta pareciera casual. Solo que desde que llegó a esa casa, cómoda, amplia, con ese aire ligeramente desordenado que solo da la intimidad, algo se sentía diferente. Había una tensión imperceptible, un hilo tirante en el aire cada vez que sus rodillas se rozaban bajo la mesa o cuando Sergio se inclinaba demasiado cerca para explicarle un ejercicio. Era solo su imaginación, o eso quería pensar. «Estás a 1000 kilómetros de aquí», dijo Sergio sin apartar los ojos del cuaderno, pero con una sonrisa apenas visible en la comisura de los labios. «¿Qué te pasa?» Julián carraspeó y se inclinó hacia adelante, intentando parecer concentrado. El calor que sentía no era solo por el café. «Nada, solo estoy cansado». Sergio asintió, pero no se convenció. Lo conocía mejor de lo que Julián había imaginado. El silencio volvió a caer sobre ellos, interrumpido solo por el sonido de los bolígrafos y el pasar de páginas, hasta que Sergio rompió la quietud de nuevo, pero esta vez con un gesto. Alargó el brazo para coger un libro al otro extremo de la mesa y su mano rozó la de Julián. Un contacto leve, sin intención aparente, pero lo bastante largo como para electrificarle la piel. Julián no se movió, tampoco Sergio. Sus miradas se cruzaron por primera vez en serio esa tarde, y duró más de lo necesario. Sergio no dijo nada, solo bajó lentamente la vista y se centró de nuevo en el papel delante de él. Pero su cuerpo no se retiró del todo. Seguía más cerca de lo habitual, como si ese simple roce hubiera abierto algo que hasta entonces se mantenía cerrado bajo llave. El reloj marcaba las 9 cuando Sergio se levantó y fue a la cocina. Julián se quedó solo en el salón, con la respiración contenida y los dedos aún sintiendo el eco del contacto. No entendía por qué se sentía así, por qué cada pequeño gesto lo sacudía con tanta fuerza, pero sí sabía que no quería irse. Cuando Sergio volvió, llevaba 2 vasos con hielo y refresco. «Nos vendrá bien un descanso», dijo, dejando uno frente a Julián. Se sentó a su lado, esta vez sin volver al otro lado de la mesa, sino directamente en el sofá contiguo. Julián se quedó inmóvil un segundo. Luego lo imitó, con el vaso entre las manos. Durante unos minutos hablaron de todo y de nada. De los profesores, de los exámenes, de los planes para el verano. Y sin embargo, cada palabra flotaba envuelta en otra conversación que ninguno se atrevía a tener. Las pausas se alargaban, las miradas se sostenían, y cada una de esas pausas era más elocuente que cualquier frase. En un momento, Julián dejó caer la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, exhalando con fuerza. Se sentía vulnerable, como si algo estuviera a punto de desbordarse dentro de él. Sergio lo observó en silencio, y entonces lo hizo. Apoyó la mano en el respaldo del sofá, justo detrás de la nuca de Julián, y con un movimiento casi imperceptible, acercó su rostro al suyo. No llegó a tocarlo, no aún.
pero el calor de su aliento rozó su piel. Julián no se movió. No podía. La tensión era un hilo de fuego entre los dos. ¿Estás bien?, murmuró Sergio, su voz baja, rugosa, cerca del oído de Julián. Sí, contestó él, pero su voz salió apenas un suspiro. El silencio se instaló de nuevo, pero era un silencio cargado. Había un deseo contenido en el aire, denso como el verano a punto de estallar en tormenta. Julián sentía su propia piel vibrar con cada segundo que pasaba así, tan cerca, tan al borde. Entonces Sergio se apartó unos centímetros. No dijo nada más. Solo tomó un sorbo de su vaso y dejó caer el cuerpo contra el respaldo del sofá. Pero sus muslos seguían tocándose, y no parecía dispuesto a moverse. Julián bajó lentamente la mirada, dejando que su respiración volviera a un ritmo normal. Pero no podía evitarlo. Cada parte de su cuerpo estaba encendida, como si la cercanía de Sergio lo hubiera marcado con un calor que no quería que desapareciera. Estaban sentados en la misma casa, compartiendo el mismo aire, pero de alguna manera ya no eran los mismos. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto que pasaba, Julián sentía que algo en él cambiaba, algo que ya no podría deshacer. El ambiente había cambiado. Lo sabían los dos. Aunque nadie lo dijera en voz alta, la casa ya no era solo un lugar para estudiar. Se había convertido en un escenario contenido de miradas que no se esquivaban, de silencios densos y gestos demasiado medidos para ser casuales. Julián no se había movido de su lugar en el sofá, pero todo en su cuerpo pedía respuestas. ¿Qué había significado esa cercanía? ¿Por qué Sergio no se había apartado del todo? ¿Por qué su muslo seguía contra el suyo con una naturalidad que quemaba? ¿Volvemos a estudiar o prefieres seguir tomando aire?, preguntó Sergio, girando la cabeza hacia él, con la voz arrastrada, casi perezosa. Era una pregunta inofensiva, pero los ojos, el tono, la forma en que lo decía, nada tenía de neutro. Julián intentó sonreír, aunque por dentro era un cúmulo de impulsos en guerra. Trató de no sonar nervioso. «Quiero», respondió Sergio sin parpadear, «pero no sé si hablamos de lo mismo». Julián lo miró, sorprendido por la franqueza. Un cosquilleo le recorrió la espalda. Su respuesta quedó suspendida en el aire, sin salir. Sergio no insistió. Solo se inclinó hacia la mesa, recogió unos papeles y volvió a incorporarse, pero más cerca esta vez, con el brazo rozando el de Julián al pasarle los apuntes. Fue un roce suave, casi torpe, pero deliberado. Uno de esos gestos que dejan la piel despierta mucho después de haber ocurrido. Julián fingió leer, aunque no entendía nada. Tenía el pecho tenso, como si algo se hubiera atascado ahí dentro y no lo dejara respirar con normalidad. «Tu pulso está rápido», dijo Sergio de pronto, sin mirarlo. Lo dijo como si hablara del clima, pero su voz había bajado de tono, más íntima, más rasposa. Julián cerró los ojos un segundo. No sabía cómo lo había notado. No entendía cómo todo lo que era sencillo hasta ese día se había vuelto tan complejo con una sola proximidad. ¿Por qué su cuerpo reaccionaba así? ¿Por qué cada palabra parecía un eco de algo más? Sergio giró lentamente la cabeza y sus miradas volvieron a cruzarse. Esta vez, Julián no apartó la vista. Era como si la tensión los empujara a decirse cosas sin hablar, a comprobar cuánto podían decirse solo con los ojos. Fue Sergio quien se inclinó apenas. No para besar, no para tocar, solo para invadir más su espacio, para asegurarse de que Julián sentía lo mismo. «Hay cosas», dijo en voz baja, «que es mejor no forzar». «Y hay otras», respondió Julián sin pensar, con la garganta seca, «que se notan aunque uno intente negarlas». Sergio no sonrió, pero sus labios se abrieron apenas. Su rostro estaba a escasos centímetros. El aire entre ellos era denso, cálido, casi líquido. Y entonces ocurrió otro de esos gestos diminutos que cambian todo. Sergio alzó la mano y con la yema de 2 dedos
Le apartó a Julián un mechón del cabello que había caído sobre su frente. Fue un contacto breve, suave como una pluma, pero en la piel de Julián se sintió como una línea encendida desde la sien hasta el cuello. El temblor fue involuntario. Sergio bajó la mano con lentitud, como si midiera su efecto. ¿Te incomoda?, susurró. Julián negó con la cabeza, pero no se atrevió a hablar. Si lo hacía, la voz le traicionaría. Durante un largo rato no hicieron nada más, ni un movimiento brusco, ni una palabra fuera de lugar. Solo estaban ahí, compartiendo la proximidad como un secreto. La televisión en el fondo seguía encendida, murmurando noticias a las que nadie prestaba atención. Afuera, la noche se había instalado del todo, y dentro, el aire era más cálido que nunca. Sí, claro, respondió Julián, agradecido por el cambio, pero también desconcertado por cómo Sergio podía moverse con tanta calma entre esa tensión densa, sin romperse. Cuando Sergio volvió con las tazas, ya no se sentó a su lado. Se acomodó de nuevo frente a él, como si restableciera un mínimo de espacio. Pero la electricidad seguía ahí. Palpitaba entre ellos como una cuerda vibrando al borde del colapso. Estudiaron durante otra hora, o fingieron hacerlo, porque cada página que pasaban, cada vez que alzaban la mirada, cada pequeña pausa, era un nuevo paso en esa danza lenta de acercamiento, de deseo contenido, de preguntas sin respuesta. Cerca de la medianoche, Julián cerró el cuaderno. Debería irme. Sergio no respondió de inmediato. Solo lo miró, y algo en esa mirada cambió. No era solo atracción. Había otra cosa. Una mezcla de ternura, incertidumbre y algo más difícil de nombrar. ¿Por qué no te quedas un poco más?, preguntó en voz baja. Julián dudó. Su corazón latía como un tambor en su pecho. No por miedo, no por duda, sino por la certeza de que, si se quedaba, algo más iba a pasar, algo irreversible. Pero aún así, asintió. El sí apenas se oyó, pero cambió la atmósfera de inmediato. Sergio no hizo un gesto triunfal, no sonrió como quien obtiene lo que quiere. Solo se levantó con calma y dijo: «Entonces deja eso», señalando los apuntes. «Ya fue suficiente por hoy. Voy a abrir una ventana. Hace calor aquí, ¿no?» Sí, hacía calor. Julián lo sentía en la espalda, en las palmas de las manos, en el centro del pecho. Pero no era el calor de la habitación. Era otro, más sutil, más invasivo. Como si estuviera incubando algo que no podía parar. Sergio fue hasta la ventana, la abrió de par en par y dejó que la brisa de la noche entrara. El movimiento hizo que su camiseta se tensara sobre su espalda, y Julián, sin querer, lo miró. Miró demasiado. Se obligó a desviar la vista, a mirar la taza de café entre sus manos, pero ya no podía engañarse. El deseo se le había instalado bajo la piel, como una vibración persistente. Sergio volvió con esa calma suya. Se sentó otra vez en el sofá, ahora sí más cerca, pero sin invadir. Se limitó a estar, pero su cercanía lo llenaba todo. «¿Estás cómodo?», preguntó con voz suave. «Sí», contestó Julián. Era cierto, pero también mentía, porque su cuerpo estaba alerta, cada célula anticipando el más mínimo contacto. «¿Seguro?». Julián giró la cabeza. Sergio lo estaba mirando de frente, con una expresión que ya no escondía nada. No había juegos ni ambigüedades, solo una expectativa tranquila, como si esperara una señal antes de moverse. «No sé qué está pasando», dijo Julián al fin, con voz baja. «Lo sabes», respondió Sergio sin dejar de mirarlo. «Solo te cuesta admitirlo». Julián tragó saliva. Sus respiraciones eran lo único que llenaba el espacio ahora. La calle estaba en silencio. La casa entera parecía haberse detenido, como si solo ellos dos existieran. Entonces, Sergio extendió una mano. No para tocarlo, sino simplemente para dejarla ahí, abierta, descansando entre los dos. Un gesto sencillo, una invitación.
Y Julián la aceptó. Sus dedos temblaron al rozar los de Sergio, pero el contacto fue inmediato, natural, como si hubieran estado esperando ese gesto desde hacía tiempo. No fue un apretón fuerte, fue más íntimo que eso, un roce de piel con piel que envió una oleada de electricidad desde la palma hasta el pecho. Julián notó que su respiración se aceleraba, que un hormigueo le subía por el cuello. No podía sostener la mirada de Sergio, pero tampoco podía soltar su mano. No quería. ¿Te molesta?, susurró Sergio, con la voz aún más baja. No, dijo Julián, pero me desconcierta. A mí también. La sinceridad de esa respuesta lo desarmó. Julián lo miró entonces, y por primera vez no había miedo en su mirada. Solo deseo. Confusión, sí, pero también una entrega que no necesitaba palabras. Sergio se inclinó, muy lentamente. Su rostro se acercó al suyo como si temiera romper el hechizo. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que Julián pudiera oler el aroma cálido de su piel, se detuvo. No hubo beso. Hubo una espera cargada de tensión, como si ambos necesitaran asegurarse de que estaban exactamente donde querían estar. El pecho de Julián subía y bajaba con fuerza. Su mano aún entrelazada con la de Sergio temblaba ligeramente. No quería que se acabara el momento, pero tampoco sabía cómo dar el siguiente paso. Fue Sergio quien lo hizo. Con un gesto lento, casi reverente, apoyó su frente en la de Julián. Cerró los ojos, y durante unos segundos solo compartieron el calor, el aire, el temblor. Fue más íntimo que un beso. Quería hacer esto desde hace semanas, susurró Sergio, apenas un aliento. Pero no quería forzarlo. No contigo. No lo estás forzando, dijo Julián. Yo también lo pensé, solo que no me atrevía. Hubo una pausa, y en esa pausa, sin más palabras, Sergio se acercó un poco más. Sus labios rozaron los de Julián, suaves, apenas un contacto, como si pidieran permiso. Julián no retrocedió. Cerró los ojos y dejó que la sensación lo envolviera. Fue un beso leve, lento, cálido. Y después vino otro, más seguro, más presente. Una conexión que no buscaba la urgencia, sino la confirmación. Cuando se separaron, ninguno habló. Solo se quedaron ahí, uno frente al otro, con los ojos entreabiertos y las respiraciones enredadas. El silencio que los envolvía no era incómodo. Era denso, íntimo, como una tregua sagrada donde por fin se reconocían sin máscaras. Julián bajó la mirada, aún con el pulso agitado. Sergio se inclinó hacia atrás, sin soltarle la mano. «No tenés que decidir nada ahora», dijo, con voz tranquila. «Solo quería que lo supieras». Y en esa calma, Julián sintió algo que le estremeció más que el propio beso. Seguridad. Como si por fin alguien le dijera, sin decirlo, que no tenía que tener miedo de sentir lo que sentía. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y la casa entera dormía, excepto ellos. La luz cálida de la lámpara seguía encendida sobre la mesa del salón, creando un refugio dorado en medio de la noche. Julián y Sergio no habían vuelto a estudiar, no después de lo que había pasado. El cuaderno yacía olvidado, con una página a medio completar. El aire era más denso ahora, pero no por la tensión de antes, sino por algo más delicado, más frágil. Estaban sentados cerca, muy cerca, como si cualquier distancia entre sus cuerpos fuera absurda. No hablaban mucho. El silencio había tomado un nuevo significado. No pesaba, no dolía. Era un silencio lleno de presencia, de respiraciones acompasadas, de miradas que duraban lo justo para hacer temblar. Julián se recostó levemente contra el respaldo del sofá, aún sin soltar la mano de Sergio. Notaba cada latido en las yemas de sus dedos. Era una corriente sutil, constante, como si los cuerpos se hubieran acostumbrado demasiado rápido a estar unidos. Sergio giró el rostro hacia él, apoyando una pierna en el sofá, abriéndose, dándole todo el foco de su atención.
Esa forma de mirar, abierta, suave, fija, lo desarmaba. No tenía nada que ver con los juegos ni con la seducción disfrazada. Era otra cosa. Como si sus ojos dijeran, «Estoy aquí, si tú también estás». «No te imaginé así», dijo Julián en voz baja, sin saber muy bien qué quería decir con eso. Sergio arqueó una ceja, con una sonrisa suave. «¿Así cómo?» «No sé. Tan directo, tan calmado. Porque contigo no necesito disfrazar nada». Julián sintió el golpe de esa frase como una presión cálida en el pecho, y aún más cuando Sergio añadió, con la voz ronca. «Desde que empezamos a estudiar juntos, sabía que esto iba a pasar. Lo único que no sabía era si tú también lo querías». Julián se quedó en silencio. Porque sí, lo había querido. Lo había sentido muchas veces. En los roces que se alargaban, en las risas que duraban un poco más, en el modo en que se fijaba en la forma de hablar de Sergio. Pero no se había permitido pensarlo así. No hasta esa noche. «Yo no estoy tan seguro de saber qué hacer con esto», confesó, con un nudo de nervios en el estómago. «Todo es muy rápido». Sergio se acercó un poco más. No dijo nada. Solo apoyó una mano en su muslo, con delicadeza, sin apretar, y dejó que el calor del contacto hablara por él. Julián bajó la mirada hacia esa mano. Sus dedos sobre el pantalón, la presión exacta. Su piel reaccionó al instante, como si ese punto fuera ahora el centro de todo su cuerpo. «No hay que hacer nada ahora», susurró Sergio. «Solo sentir, y ver hasta dónde te lleva». Fue entonces cuando Julián giró su cuerpo hacia él, cerrando por fin la distancia que aún quedaba. Su frente rozó la de Sergio con una intimidad que no buscaba espectáculo, solo verdad. Cerró los ojos y se permitió quedarse así, respirando el mismo aire, percibiendo cada movimiento leve, cada suspiro. «Esto me da miedo», admitió, «pero no quiero alejarme». «Entonces quédate». El segundo beso fue distinto, más profundo, más lleno. No hubo titubeo. Sus labios se encontraron con decisión, se reconocieron con hambre tranquila. No fue salvaje, no fue urgente, fue lento, y en esa lentitud latía todo. La tensión acumulada, el anhelo, la duda, la entrega. Las manos de Julián se alzaron con timidez, y fue Sergio quien las tomó entre las suyas, guiándolas hacia su pecho. Allí, justo donde latía con fuerza. Y Julián sintió cómo ese pulso vibraba contra sus palmas, igual que el suyo. El roce se intensificó sin volverse abrupto. Sus cuerpos se acercaron, se tocaron en más lugares, hombro con hombro, pecho con pecho, rodillas entrelazadas. Cada nuevo contacto era un descubrimiento, una confirmación de que ambos estaban ahí por decisión propia, por deseo. Y cuando Sergio dejó que sus dedos recorrieran el cuello de Julián, descendiendo por la línea de la mandíbula con una ternura exquisita, fue como una llave girando en una cerradura olvidada. Julián se estremeció, sintiendo cómo una corriente le bajaba por la espalda, cómo se le erizaba la piel desde dentro. Sus labios se separaron un instante, solo lo justo para respirar, para mirarse de nuevo con los ojos brillantes, húmedos, vulnerables. «Nunca me había pasado esto», dijo Julián con un hilo de voz. «A mí tampoco», respondió Sergio, «y eso lo hace más real». Sus frentes volvieron a tocarse, y esta vez el silencio fue más que una pausa. Fue un lazo. Se quedaron así, abrazados por la madrugada, sin planes, sin certezas, pero con algo tan fuerte entre los dos que parecía iluminar la oscuridad. Y en ese espacio compartido, Julián entendió que no hacía falta entenderlo todo. Bastaba con estar, sentir, respirar juntos, aunque fuera solo una noche. Pero los dos sabían que no lo sería. El amanecer se coló tímidamente por las rendijas de la persiana, tiñendo la habitación con una luz pálida y dorada. El aire de la casa había cambiado. Ya no olía solo a café y libros viejos.
ahora estaba impregnado de algo más íntimo, más sutil, como si el calor de la noche anterior hubiese quedado flotando entre las paredes, escondido en los rincones. Julián despertó con la cabeza apoyada en el pecho de Sergio, el cuerpo recogido a su lado como si hubiese encontrado allí su lugar natural. No había pasado nada más que los besos, y, sin embargo, sentía que lo habían compartido todo. Cada caricia, cada roce, cada suspiro, había sido una confesión. No había palabras suficientes para lo que se había desatado entre ellos. Sintió los dedos de Sergio acariciando lentamente su espalda por encima de la camiseta, como si le hablara a través de la piel. Un gesto pequeño, pero constante, que lo mantenía anclado en ese instante. Julián no se movió, solo respiró hondo, dejando que esa caricia lo envolviera entero. «¿Estás despierto?», murmuró Sergio, su voz aún ronca por el sueño. Julián asintió contra su pecho, sin abrir los ojos. «No quiero que esto haya sido solo un momento», dijo, casi sin pensar. «No fue solo deseo». Sergio lo sostuvo un poco más fuerte, y entonces, con una claridad que lo desarmó, respondió. «Tampoco lo fue para mí». El silencio que siguió no era incómodo, era un espacio sagrado. Julián sintió una presión cálida detrás de los ojos, como si algo se le aflojara por dentro, como si hubiese estado conteniéndose demasiado tiempo, y por fin pudiera descansar. Se incorporó levemente, apoyando la mano sobre el sofá para sostenerse, y lo miró a los ojos. Allí no había ni rastro de duda. Sergio lo observaba con una ternura feroz, como si estuviera dispuesto a sostener cada miedo suyo hasta que se deshiciera. «No sé cómo se hace esto», confesó Julián, tragando saliva. «No sé cómo se dice que te gustó quedarte cuando ni siquiera sabías que te podías quedar». «No tenemos que saberlo todo», susurró Sergio, alzando la mano para acariciarle el rostro. «Podemos inventarlo, paso a paso». El dedo de Sergio dibujó la línea de su mandíbula, bajó por el cuello hasta detenerse en la clavícula. Julián cerró los ojos estremecido. La sensación era tan intensa como los besos, pero más profunda. Era el tipo de intimidad que no se apoya en la urgencia, sino en la presencia total del otro. Y entonces, Julián lo besó de nuevo. Un beso lento, agradecido, con los labios aún cargados de la noche, pero también con la promesa de algo más, de algo que no se iba a romper al cruzar la puerta de esa casa. El día empezó a despertar allá afuera. Gente que salía a correr, autos que arrancaban, vecinos que subían persianas. La normalidad desplegándose como si el mundo siguiera igual. Pero dentro de esa sala, todo era diferente. Julián se levantó despacio, se estiró el cuello y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo clareaba. Dentro de él, algo también. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, sin girarse. Sergio se incorporó en el sofá, pasándose una mano por el cabello revuelto. «Ahora», dijo, «te acompaño a casa. Caminamos, hablamos, y si te parece bien, la próxima vez no hacemos que estudiar sea una excusa». Julián sonrió, bajando la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de lo no dicho, solo el eco agradable de lo que podía construirse. Volvió hacia Sergio, despacio, como quien regresa a un lugar seguro, y cuando se paró frente a él, sin necesidad de pedirlo, recibió el abrazo más claro que recordaba, cálido, firme, real. Sergio escondió el rostro en su cuello y dijo, apenas audible: «Anoche cruzamos una línea, y me alegra no haber vuelto atrás». «Yo tampoco quiero volver», respondió Julián. «No después de esto». Y así, con la ciudad despertando afuera y el corazón latiendo sin miedo por primera vez, supieron que ese momento no era un accidente. Era un principio. Uno imperfecto, sí, uno incierto, pero profundamente suyo. Y eso bastaba.